¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Ángela Quintas, que viene con nuevo libro bajo el brazo, de la boca a tu salud, y precisamente de esto vamos a hablar mucho, de alimentación, en estos días también de inicio de año, que muchos tenemos ahí algún que otro propósito bajo la manga. Ángela, bienvenida. Muchas gracias. Pero vamos a empezar por el principio, de la boca a tu salud. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues realmente este libro surge un poco como poner sobre papel todas aquellas cosas que yo me encuentro en la consulta cada día, es decir, dudas que la gente tiene y que veo que se repiten y se repiten. Entonces trato muchos temas, ¿no? Desde la hidratación, la inflamación, el metabolismo, que la gente dice, yo debo de tener el metabolismo lento. ¿Qué es eso del metabolismo? La microbiota o incluso la dieta de control de insulina. Y luego etapas de la vida como puede ser la infancia, el embarazo, la adolescencia, ese gran olvidado, o la edad adulta o incluso ya los abuelitos. Pues vamos a ir poquito a poco hablando de todos estos temas. Venga. Porque este libro también es un complemento a lo anterior que hemos leído tú y yo en las librerías, ¿no? Sí, este ya es mi quinto libro. Es verdad que he tardado un poco más en escribir porque ya han pasado 3 años. El primero hablaba sobre todo de dieta de control de insulina, que era Adelgaza para siempre. Luego hice El secreto de la buena digestión, que era un camino desde la boca, ¿no? Desde que ingería el alimento hasta que salía. Luego empezamos a hablar un poco del mundo de la microbiota, en por qué me duele la tripa, alergias, intolerancias, sobrecrecimiento bacteriano, Helicobacter pylori. Y en este, bueno, he vuelto un poco más a lo que es el material que yo encuentro cada día en la consulta. Y una de esas cosas que te encuentras seguro, precisamente hablábamos del metabolismo. Le echamos muchas veces la culpa al metabolismo cuando en realidad son malos hábitos los que tenemos. Muchas veces, es decir, la gente entra por la puerta y, bueno, tú que es que creo que tengo un metabolismo lento. Todo el mundo piensa que tiene un metabolismo lento y la mayoría de la gente no sabe lo que es el metabolismo, ¿no? Posiblemente hay gente que tiene el metabolismo un poco más lento, pero muchas veces le estamos echando la culpa de un ligero sobrepeso o de un sobrepeso un poco más alto a nuestro metabolismo, cuando en el fondo es que no estamos comiendo de manera adecuada. Primera nota, no siempre es el metabolismo el que tiene la culpa. No. Y el segundo, ¿estamos muy obsesionados con las calorías? Muy obsesionados. Yo creo que eso tiene que cambiar, porque lo importante no son las calorías, sino de qué están compuestas esas calorías. Te pongo un ejemplo. ¿Y cómo las combinamos? Claro, también, y cómo las combinamos. Eso es. Yo puedo estar consumiendo 100 kilocalorías en un momento determinado, pero lo importante no son esas 100 kilocalorías, sino de qué están compuestas, porque no es lo mismo que estén compuestas de hidratos, de proteínas o de grasas. El efecto que van a producir en mi cuerpo es totalmente distinto. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo consumo 1.500 kilocalorías a lo largo del día y las consumo todas en forma de alcohol. ¿Estaré cubriendo mis necesidades calóricas? Sí, las estaré cubriendo, pero ¿me estaré nutriendo? No. Es decir, no estaré realmente ingiriendo prácticamente ningún nutriente. Es más, ni siquiera te estarías hidratando en este caso, ¿no? Si claro, claro, imagínate, el alcohol además se va a metabolizar en azúcares, con lo cual lo estoy haciendo muy mal, pero mis necesidades calóricas las estoy cubriendo. Esto, el nuevo sistema que encontramos ahora en los etiquetados, el Nutri-Score, ¿es una guía o es fidedigno? ¿O lo tenemos que coger muy con pinzas? A ver, el Nutri-Score se ha ido modificando, porque es verdad que el Nutri-Score realmente, cuando solamente medía la concentración de grasa o el aporte de grasa que me estaba aportando un alimento, en alimentos que solamente tienen un nutriente, una composición como puede ser el aceite de oliva, su Nutri-Score era malísimo. Entonces encontrábamos un refresco azucarado que tenía mejor Nutri-Score que el aceite de oliva. Eso ya se ha modificado. Es verdad que puede ser una guía, pero para mí es mucho más importante aprender a leer etiquetas. Aquellas etiquetas en las que hay muchísimos ingredientes, cuando le doy la vuelta, malo. Ya, mala cosa. Ahí ya es una pista de código rojo. Código rojo. Hablábamos también de la hidratación, que es muy importante, y de hecho un capítulo de este libro está precisamente dedicado a ello. Y esto es una pregunta que, preparando la entrevista el otro día, dije: cuando nos levantamos, sí, lo primero que deberíamos hacer es beber agua, porque llevamos 7-8 horas sin beber. Eso es. Esas personas que decimos, es que sin un café no soy capaz de salir de casa, ¿es más por la dependencia de la cafeína o porque nos falta en realidad hidratación? Yo creo que primero beber un vaso de agua y luego ya beberte un café. Es verdad que la cafeína no deja de ser un excitante, ¿no? Entonces hay gente que, entre las que me incluyo, que si no nos tomamos un café a primera hora de la mañana, bueno, esa cafeína, ese
pequeña dosis de cafeína la necesitamos. Pero es verdad que hidratarnos no solamente tiene por qué ser beber agua. Caldos, infusiones, frutas, verduras, eso también nos está aportando líquido. Piensa que el 80% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Luego no podemos olvidarnos de la hidratación. Hay veces que le preguntamos a la gente, ¿tú bebes suficiente cantidad de agua? Pues no sé, creo que sí. Vamos a empezar a preguntarte cosas. ¿Cómo vas al baño? No, yo estoy súper estreñido. Pues posiblemente ya nos está indicando de que no estás bebiendo suficiente cantidad de agua a lo largo del día. Y luego hay que tener segmentos de población con los que hay que tener especial cuidado, ¿no? Que serían con los niños y con los ancianos, que muchas veces pierden esa sensación de sed. Entonces hay que estarles ofreciendo agua todo el rato. Siguiendo el desayuno, otro axioma que encontramos en tu libro, además en varios puntos, es que si eres de los que no te levantas con hambre o no te apetece, hidrátate lo primero y luego espera un poquito a desayunar algo un poquito más fuerte. Pero ¿y aquellas personas que por razones o por trabajo tienen que desayunar muy, muy, muy pronto? Y cuando hablo muy pronto es 5 de la mañana. Sí, y luego hasta las 2 de la tarde no comen. ¿Hay que hacer 2 medias mañanas entre medias? Claro, o sea, para mí lo recomendable es comer cada 3 horas, ¿no? Entonces es verdad que puede ser que a las 5 de la mañana te levantes y no tengas ganas de tomarte un gran desayuno. Yo, por ejemplo, mira, te hablo de mi caso. Me levanto a las 7 no tengo muchas ganas, prefiero tomarme en casa un café, colocar niños, colegio, todas esas cosas, y ya cuando está todo empaquetado dices, venga, ahora me voy a sentar y voy a disfrutar de mi desayuno. Y eso suele ser más o menos cuando llego a la consulta sobre las 9:30 o algo así. Y ahí sí que ya me tomo mi rebanada de pan con mi proteína. ¿Por qué? Porque de la otra manera me lo voy a tomar mientras estoy haciendo mil cosas y no lo voy a disfrutar. Entonces, si yo me levanto a las 5, pues sería una buena opción. Oye, hay gente que se levanta a las 5 y tiene ganas de comer, ¿no? Pues entonces adelante. Pero si no, tomarte algo que esté combinado, que tenga un hidrato y una proteína. No, es que seguramente quien se levante a las 5, un cuarto de hora más de sueño es fundamental. Por eso, pues te puedes tomar un café y luego, por ejemplo, un poco más adelante, tipo 8 o 9, pues ahí puedes hacerte tu desayuno. Y luego puedes hacer una media mañana. ¿Por qué? Porque si tú consumes algo a las 9 y no vas a comer nada hasta las 3 o las 4, va a pasar demasiado tiempo y van a pasar dos cosas. Una, cuando tú llegues a las 4 no vas a tener ningún control sobre lo que vas a elegir. Es decir, mientras estás esperando a que se te ponga el plato en la mesa, vas a estar aceitunas, patatas, cerveza. ¿Por qué? Porque tienes mucha hambre. Entonces vas a llegar con mucha hambre a la hora de la comida y tu elección posiblemente va a ser mucho peor que si llegaras con hambre pero con un poco más de control. Y luego cuando pasamos tantas horas sin ingerir ningún alimento y tenemos los niveles de cortisol que se elevan, imagínate, situación de estrés, trabajo a tope, corro el riesgo de que mi cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía en vez de la grasa que tengo almacenada en el cuerpo o esa glucosa que tengo almacenada en forma de glucógeno. Entonces, mejor algo pequeñito a media mañana, no sé, un puñadito de frutos secos, un yogur o un poquito de fruta con un poco de jamón, algo, una cosa pequeña y luego ya la comida. ¿Una onza de chocolate? La onza de chocolate yo la dejaría para por la tarde. Ah, vale. Sí, ¿por qué? Porque por la tarde se produce un descenso de la serotonina, que es el neurotransmisor del placer y de la felicidad, y el chocolate lo que hace es darme ese aumento de serotonina, esa felicidad, ese placer. Entonces yo dejaría mejor el dulce para por la tarde. ¿Por qué? Porque esa subida de serotonina por la tarde, sabes que la serotonina es el neurotransmisor, lo que decía, de la felicidad y del placer, y se va a convertir en melatonina a mitad de cuando ya entro en un sueño profundo. Entonces, mucho mejor aprovechar ese chocolate, que sea chocolate puro, ¿vale? Cuanto mayor porcentaje mejor, que lo tome por la tarde y así ya aprovecho. Y mucho mejor si en vez de comérmelo a mardíscolo lo voy chupando. Porque lo disfrutas más tiempo, además. Claro, lo disfrutas más tiempo. Claro, lo disfrutas más tiempo. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a mí me funciona mucho más en vez de ir y coger un trozo de lo que es la tableta de chocolate, que siempre veo que el trozo, bueno, a lo mejor es un poco más grande, tal. Monodosis, ¿no? Eso es. Sí. A mí eso me funciona bien. Vale, entonces lo estoy haciendo bien. ¿Qué pasa ahora que todo el mundo tiene déficit de vitamina D? ¿Es un mal endémico que está ocurriendo ahora? Es que antes no lo hacíamos, no hacíamos las analíticas, es decir, antes nunca se pedía la vitamina D porque dábamos por hecho que en un país como España, en el que estamos de sol hasta arriba, todos teníamos la vitamina D bien. Y nos hemos dado cuenta de que no, de que hay un déficit importante de vitamina D. En este caso entra el tema de la suplementación, ¿no? Es decir,
qué suplemento tomar, cuándo tomarlo. Es verdad que ahora nos hemos dado cuenta que es mucho mejor tomar vitamina D junto con K2 para que esa vitamina D se deposite, me ayude a fijar el calcio en los huesos y no en otra zona. Es verdad que esto tiene una contraindicación, es decir, hay algunos pacientes o algunas personas que están tomando anticoagulantes y algunos fármacos que no deberían de tomarlo con K2, pero el suplemento de vitamina D, si mi vitamina D está baja, es un básico. Y siempre bajo control médico, por claro, supuesto. sobre todo ver qué dosis necesito para mí, dependiendo del valor que tengo y cómo lo voy a tomar. Si lo voy a tomar todos los días o voy a hacerlo de otra manera. Hace un tiempo también se puso de moda la suplementación de omega 3. Todo el mundo iba con estas capsulitas, sí. No eran cápsulas. Sí, normalmente suelen ser como una gelatina, sí. Y dentro va el aceite, sí. Sí, ¿esto fue una moda o en realidad tenemos que vigilar el omega 3 que consumimos y lo tenemos que suplementar también con omega 6? A ver, en realidad la inflamación que nosotros tenemos en el cuerpo, y en el libro dedico un capítulo entero para hablar de la inflamación, muchas veces es por un desequilibrio que hay entre estos dos ácidos, entre el omega 6 y el omega 3. Nosotros consumimos, por nuestra manera de comer en este momento, mucha más cantidad de omega 6 que omega 3, porque la mayoría de los animales están alimentados con piensos que son ricos en omega 6. Tenemos un porcentaje de omega 6 mucho más alto. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio y tenemos mucho más omega 6 que omega 3 en nuestro cuerpo, se produce una inflamación. Entonces, una buena manera de bajar esta inflamación sería consumiendo omega 3. El omega 3 está compuesto de dos partes, una que es EPA y DHA, y aquí volvemos a lo mismo, necesito que mi omega 3 tenga EPA y DHA, solo tenga EPA, solo tenga DHA. Y eso un profesional es que nos lo va a indicar. Y siguiendo esta vía de la suplementación, cuando tenemos anemia, nos prescriben un hierro, también tenemos que aprender a tomarlo. Claro, es que, a ver, la suplementación, yo siempre digo, la suplementación no es una sustitución, es decir, la suplementación está suplementando una alimentación que es correcta, es decir, nosotros con una suplementación no tenemos que intentar decir, bueno, llevo una dieta totalmente desastrosa, pero me tomo suplementación, ya hablemos de omega 3, de hierro, de lo que sea, y hay que aprender a tomarlo, es decir, un hierro, por ejemplo, se fijaría mucho mejor si yo lo tomo junto una vitamina C para que me ayude a fijar ese hierro. Entonces, una buena opción, por ejemplo, sería que yo me tomara el suplemento de hierro en el desayuno junto con una mandarina, por ejemplo. Y todo esto lo encontramos en este libro, además con unos test muy interesantes al final de algún capítulo, como para saber si estamos hidratados correctamente, si mi metabolismo es lento o no. Y todo esto es una pista ya para, si vemos que fallamos en algo, cambiar el hábito, incluso acudir a la consulta. Pero, ¿qué error más común cometemos los pacientes cuando acudimos a una primera consulta? Bueno, o sea, ya el hecho ya de que vengan a una consulta ya me parece todo un reto. Muchas veces, o sea, tenemos conceptos muy equivocados, ¿no? Hay gente que no entiende por qué de repente tiene grasa depositada en el cuerpo si ellos no consumen ningún alimento rico en grasa, o piensan que su metabolismo es más lento de lo normal, o piensan que por estar en menopausia ya no tienen absolutamente ninguna opción, sino que esto es así y me tengo que quedar como estoy. Es decir, hay veces que vienen con esta sensación de sé que no voy a poder cambiar nada, ¿no? A veces es verdad que vienen porque alguien ya les ha contado, ya han visto un resultado, entonces vienen con la mente un poco más abierta, ¿no? Pero sobre todo me encuentro mucha gente que no entiende, ¿no? El tema, por ejemplo, de por qué tengo esta grasa. Nosotros medimos la grasa con una máquina de bioimpedancia en la que nos dice qué tipo de grasa tienes y dónde la tienes localizada. Claro, no es lo mismo una grasa abdominal que una grasa acumulada en los órganos. Claro, o sea, no tiene nada que ver una grasa visceral, que es esta que se acumula alrededor de los órganos, que una grasa, por ejemplo, subcutánea, que podría ser, yo qué sé, la que se nos acumula un poco aquí en la espalda, ¿no? Porque hay una diferencia clara entre las dos, porque la grasa subcutánea es una grasa que no está en contacto con los órganos, es decir, es una grasa que, bueno, no me gusta tenerla, pero no tiene riesgo cardiovascular, pero una grasa visceral, que es esta que se deposita dentro de mis vísceras, ¿sabes? Estas tripas duras que suenan, ¿no? Como si fuera, que les ves además caminando por la playa, digo, madre mía, va lleno de grasa visceral. Esa grasa visceral se ha demostrado que está muy relacionado con enfermedades cardiovasculares y con síndromes metabólicos muy importantes. ¿La nutrición podemos decir que es la gran asignatura pendiente del currículo educativo? Yo creo que sí, porque fíjate, es algo que hacemos varias veces al día y durante toda nuestra vida. Sí, si nosotros lo estudiamos en el cole antes. Pero muy poco, o sea, yo que tengo un hijo adolescente, muy poco, o sea, lo dan muy poco. Y realmente creo que es importante, o sea, que todavía haya gente que se sorprenda cuando le dices que la fruta es un hidrato de carbono.
¿Cómo que es un hidrato de carbono? No, los hidratos de carbono son el arroz y la pasta. No, perdona. Las frutas y las verduras en su composición mayoritariamente también son hidratos de carbono. Es decir, creo que algo que hacemos todos los días y que hacemos varias veces y que es fundamental para que funcionemos de manera correcta, deberíamos de conocer las nociones básicas, ¿no? Y sobre todo yo creo que también la labor que tenemos la gente que nos dedicamos a la divulgación y que es utilizar un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda, porque yo como química no me sirve de nada ponerme a utilizar aquí términos raros si a la persona que está al otro lado no le está llegando. Es decir, y también simplificar los términos, no es lo mismo la pirámide alimenticia que estudiábamos nosotros de pequeños, claro, que ahora el plato de Harvard, que es mucho más visual. Mucho más visual, eso es. O sea, fíjate, nosotros, para que te hagas una idea, en la primera consulta invertimos 1 hora y media en la que vemos qué está fallando, vemos las analíticas, le explicamos qué tipo de dieta vamos a hacer, cómo vamos a combinar los alimentos, por qué lo hacemos de esta manera. Hay gente que entiende un 100%, hay gente que entiende un 40%, pero por lo menos ya entienden por qué lo estamos haciendo. Es decir, no es, mira, vas a hacer esto porque lo digo yo o vas a hacer esto porque me estoy... No, es decir, cuanto más entendamos, mejor. Comer cada 3 o 4 horas. ¿Cuál sería el kit básico de supervivencia que deberíamos llevar todos en la mochila, en el bolso? ¿Para un día normal, te refieres? Normal. ¿Para hacer unas medias mañanas y unas meriendas? Una merienda, estoy yendo en el metro, estoy en el transporte público. ¿Qué hago? Tengo hambre para evitar caer en la tentación de ir a una máquina de vending. Pues a mí, por ejemplo, me gustan mucho los lácteos, es decir, me parece que un lácteo es una combinación perfecta entre un hidrato y una proteína, porque tenemos por un lado la lactosa, que sería el hidrato, y la caseína, que sería la proteína. Ahora tenemos yogures líquidos que están muy bien de composición y están perfectos. Otra opción sería un puñado de frutos secos crudos, por ejemplo. Yo ahí siempre, para que no hagan trampas, les digo, para mí la mejor opción son las nueces. Y me preguntan, bueno, pero hay otros frutos secos. Ya, pero las nueces están muy bien. ¿Por qué? Porque las nueces normalmente no las freímos, las salamos, no las asamos. Claro, es decir, ya sé que ahí estamos quitando una tentación. O podemos hacer, por ejemplo, podemos llevar un trocito de pan con un poquito de jamón. O sea, me refiero que siempre juntando el hidrato con la proteína, o una fruta con un trocito de queso, me parecen buenas alternativas para llevar encima. Además, un plátano, por ejemplo, que es muy cómodo y viene con su propia funda natural. Claro, pero ahí yo sí que le pondría un poco de proteína, porque si me tomo solo un plátano, estaría utilizando solamente el hidrato de carbono. Entonces, plátano con... Me comentabas antes que tienes un hijo adolescente y también abordas las distintas etapas de la vida, especialmente también en la mujer, periodo de lactancia, embarazo, menopausia, etcétera. En la familia, ¿deberíamos crear menús ad hoc para cada etapa vital o un único menú, pero adaptado? Sí, yo creo que, a ver, si nos vamos a poner... Mira, yo cuando viene la gente a hacer dieta a la consulta y quieren bajar peso, por ejemplo, imagínate la madre, yo les digo, no, estamos castigados, es decir, no podemos aislarnos del resto de la familia por el hecho de estar haciendo dieta, porque no lo vas a mantener. Es decir, puedes hacer un plato común para todos y luego utilizar guarniciones distintas. Si yo voy a tener que comer fuera, en la cocina, sola, sin hacer absolutamente nada, no lo voy a mantener en el tiempo. No lo voy a mantener en el tiempo. Y un caso muy claro... La comida nunca debe ser un castigo. Claro, es un nunca. placer que tenemos que disfrutarlo. Nunca. Pero, por ejemplo, un caso muy claro lo veo con mujeres, por ejemplo, en un posparto, ¿no? Ahora es verdad que la lactancia cada vez se está alargando más, y es algo maravilloso. Entonces nos están llegando mamás que han tenido un bebé cuando el bebé ya tiene 9 meses, 10 meses o algo así, que quieren quitarse el peso del embarazo. Y entonces me cuentan, ¿no? ¿Y qué cenas? Bueno, pues es que es el momento muy complicado porque el niño, porque no sé qué, los no sé qué. Al final, como cualquier cosa, no consigo bajar peso, ¿vale? ¿Y tu niño qué come? No, mi niño fenomenal. Un pescadito hervido, con una verdurita, con no sé qué. Y les digo, mira, vamos a hacer solo una cosa. Durante 2 semanas solo quiero que cenes lo que cena tu hijo. Ni más ni menos. Que cocines un poco más y que te sientes con él a cenar. Punto, nada más. Cuando vuelven a las 2 semanas, he bajado peso. ¿Cómo puede ser? Pues claro, porque estás haciendo una alimentación maravillosa para tu hijo y tú te estás olvidando. Claro. Y además le estás inculcando a tu hijo un hábito de nutrición y de comer juntos. Y estás predicando con el ejemplo, claro, porque yo no puedo pretender que mi hijo coma fruta si nunca me ha visto comer fruta. Entonces al final estás predicando con el ejemplo y estás creando un ambiente, ¿no?, en el que la comida tiene que ser algo, un momento de la cena tiene que ser un momento divertido y un momento relajado en el que nos estamos relacionando todos. ¿Tanto los buenos como los malos hábitos alimenticios se heredan?
Yo creo que sí. Mira, cuando nosotros tenemos un niño que tiene sobrepeso y viene a la consulta, tenemos que analizar toda la familia. Sobre todo cuando son niños más o menos pequeños, en los que este niño está comiendo solamente lo que la familia le da. Porque es verdad que luego cuando son adolescentes y ya pueden tener un poco de dinero y pueden comprarse cosas. Pero cuando de repente te llega un niño de 10, 12 años que tiene sobrepeso, ese sobrepeso es porque el núcleo familiar... Hay que revisarlo absolutamente todo, porque el niño no se está comprando nada, es decir, lo que el niño está comiendo es lo que le están dando o los padres o los abuelos o la persona que le esté cuidando. Entonces sí, hay que analizar el núcleo entero a ver qué es lo que está pasando. Estamos en una época del año, estamos comenzando este 2025 y seguro que muchos han hecho el propósito o bien de bajar peso, es uno de los míticos propósitos de inicios de año, o aquellos otros, pues claro, las navidades al final acaban pasando un poquito factura. ¿Qué consejos darías para quienes quieren cuidarse más y mejor este año? Si yo ya tenía unos buenos hábitos alimenticios antes, retomar lo que tenía. Bueno, puede ser que haya tenido un pequeño impasse ahí en mis navidades, no pasa absolutamente nada. Y aquellas personas que no estaban llevando una alimentación correcta, que empiecen por pequeños cambios. O sea, los milagros no existen, las dietas milagros no me van a producir ningún beneficio, tengo que hacer algo que realmente yo pueda mantener en el tiempo. Y sobre todo que me sienta bien haciéndolo. Es decir, no tiene sentido que yo muchas veces les digo, a ver, si yo ahora mismo te encierro aquí y te doy a comer manzanas y jamón de york, vas a bajar de peso, seguro. Pero ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? El día que me quites claro, la jamón o sea, de york, vamos. ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener? No tiene sentido. Entonces, vamos a diseñar algo que realmente te sirva y que sobre todo que luego lo puedas mantener en el tiempo. Esto no es un castigo. Y lo importante no es lo que haces un día, sino lo que haces los 365 días del año. Si tú no lo interiorizas, no va a servir absolutamente para nada. ¿Es buena época para hacerse una analítica? Después de las Navidades, sí, siempre es una buena época. O esperamos un par de semanas a digerir bien todo lo que nos hemos comido. Bueno, podemos esperar un poco, pero siempre es una buena época para hacerse una analítica, porque la analítica nos da muchísima información de cómo está, es una fotografía del momento. Es verdad que las analíticas no se miran por un valor en concreto, sino se miran en conjunto, pero nos pueden ayudar mucho también para guiarnos hacia dónde vamos a encaminar la nutrición o, por ejemplo, si hablábamos de un suplemento, ¿no? Si necesitamos tomar un suplemento u otro. Te decía lo de la analítica porque estamos llegando al final de la entrevista y en el final de tu libro nos enseñas precisamente a interpretar esos datos de la analítica, pero siempre tenemos que hacerlo en compañía de un profesional. Nosotros somos profesionales de otro ámbito, del de la música. Claro. Y por eso te tengo que terminar preguntando, ¿qué canción quieres que nos quedemos escuchando? Pues mira, ahora tengo en la cabeza una que me encanta, que se llama Gran Paraíso, que es de un grupo que se llama Waldeck. Pues mira, si te parece, nos vamos a quedar escuchándolo mientras leemos, Ángela, tu libro De la boca a tu salud. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de audio, por nuestra web kissfm.es para escuchar la entrevista y esta canción. Y si nos estás escuchando en audio, pues evidentemente, pasaos por YouTube para ver a Ángela en esta entrevista que viene a presentarnos De la boca a tu salud, editado por Planeta. Ángela, te esperamos en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, tengo que primero disfrutar de este. Primero disfrutamos de este, aprendemos mucho y todas las dudas que nos surjan las ponemos en el siguiente. En breve. Hasta la próxima. Muchas gracias.